variaciones, hipercromasia, y esto ya se sitúa en la gama de SIN2. SIN2 ya es catalogado como de alto grado. Ahora, SIN2, SIN3, puede que encontremos las dos cosas, que tenga parte de SIN2 y partes ya de SIN3 en la misma paciente. Generalmente estos son producidos por el HPV16 más comúnmente. El SIN2 tiene una mayor maduración superficial y alta tasa de regresión. El SIN3 ya tiene una marcada atipia en todo el espesor, desde la base hasta la superficie, y ellos tienen una tinción positiva para la P16 nuclear y citoplásmica de manera difusa. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es retirar, y eso le voy a mostrar después en la pizarra, excepto durante el embarazo, donde se tiene que esperar que nazca el bebé para poder tratar, o si la paciente es de menos de 25 años. Alto índice mitótico. ¿Y por qué menos de 25 años? Porque al hacer el procedimiento disminuye la fertilidad. Cuando se hace, les voy a ir mostrando cuál es el tratamiento posteriormente. Entonces, cuando se trata de una lesión de alto grado, como vemos aquí, es bien llamativa mismo. Si es SIN2, SIN3, hasta es más fácil, ¿verdad? Para la ginecóloga, porque ya ve un cuello completamente irregular, como van observando aquí. Este sería un SIN3. Desde la base hasta la superficie se pierde la polaridad, predomina la hipercromasia, predomina el pleomorfismo, las mitosis son mayores. Y si hay muy pocos coilocitos. SIN1 tiene muchos coilocitos. SIN2 tiene coilocitos, ya, pero en menor cantidad. Y SIN3 hay muy escaso o ya no hay coilocitos. Lo mismo, SIN3, desde la base hasta la superficie, se pierde toda la polaridad. SIN2, no sé si tengo aquí una imagen. Aquí. SIN2, 2/3 del epitelio está comprometido. En este caso hay muy poquitos coilocitos en la imagen, pero recuerden, puede haber más coilocitos en un SIN2. SIN3, prácticamente muy escasos coilocitos, alteración de toda la arquitectura. Aquí sería básicamente un SIN3 que está invadiendo las glándulas endocervicales. Si invade las glándulas endocervicales, esto nos habla de que el tratamiento es más difícil porque está más en profundidad la lesión. Aquí vemos un nido de SIN3 nuevamente. Y esto que les había explicado, ¿verdad? Epitelio normal prácticamente no tiene que tener una distorsión de la arquitectura, respeta la polaridad. En un SIN1, la displasia está en la base, hay muchos coilocitos. En un SIN2, la displasia compromete los 2/3, hay coilocitos aún. En un SIN3, la displasia es desde la base hasta la superficie, se pierde por completo la polaridad. Si hay coilocitos, son muy poquitos. Sí, Samu, ¿cómo me iba a preguntar yo? Polaridad es la disposición de las células, de cómo ellos están organizados. Porque el exocervix tenía un epitelio plano, estratificado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ubican esas células? Si nosotros miramos, te voy a comparar las imágenes. No sé si tengo cuello normal, creo que no tengo aquí la imagen de un cuello normal. Si vos mirás cómo es un cuello uterino exocervix normal, tiene que estar en camadas, que es lo que le da el nombre de estratificado. Y a medida que llega a la superficie, se va aplanando. En la parte más baja es más poliédrica. Y esa morfología histológica se va perdiendo en las lesiones. Por ejemplo, en la de bajo grado que vemos aquí, la distorsión de la arquitectura está aquí en la base. Es decir, las células tienen diferentes formas, diferentes tamaños y tenemos muchos coilocitos, ¿verdad? Que son los cambios citopáticos virales del HPV que hace que las células tengan este núcleo como un halo perinuclear blanquecino o que tengan dos núcleos. Y las mitosis también van a estar aquí en la base. Este también es SIN1. Y si vos te fijas aquí, en este sector está la displasia.
Aquí hasta que se va organizando aún en camadas, ¿verdad? Pero tenemos los coilocitos, ¿verdad? Ahora, en un SIN2, que es este, la distorsión ya es mayor. Es decir, ya no está solo en la base, sino que la alteración de mi polaridad de las células que están en diferentes direcciones o desorganizadas, vamos a llamarlos así, ya es en el 2/3 del epitelio. Y en este caso hay aún coilocitos también. En el SIN3, que sería esta imagen, aquí también se ve, mira aquí, desde la base hasta la superficie, todas las células son atípicas. O sea, todas son hipercromáticas, pero están limitados por la lámina basal, por eso es SIN3. Si esto rompe e invade, como en nuestra lámina de laboratorio, si ustedes recuerdan, se ve el SIN3 y se ve la invasión. Creo que tengo una imagen parecida. Es el in situ, sí. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber aquí? Lo normal, en este caso, nos muestra que el epitelio tiene que estar organizado en camadas, que es un epitelio plano estratificado, el exocervix. En este caso, esta imagen está colocada al propósito. ¿Por qué? Porque el epitelio normal puede tener cambios glucogénicos, que le dé un aspecto que parezca un coilocito, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo son los núcleos en el normal? Todos los núcleos son homogéneos, tienen la misma forma y tamaño. En un SIN1, primer cambio que yo veo de diferente es oscuro, es hipercromático. ¿Cómo veo mis núcleos? Son displásicos, tienen diferente forma y tamaño. ¿Qué veo? Veo coilocitos, que son esos que parecen huevo frito, ¿verdad? Que son los cambios citopáticos virales producidos por el HPV. Miren aquí en el SIN2. En el SIN2 la distorsión es mayor y ya no está solo en la base, sino que los 2/3 comprometen. Tengo coilocitos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y en el SIN3, desde la base hasta la superficie está alterado. Y si hay coilocitos van a ser muy poquitos o no hay, o hay ausencia. Entonces, todas estas lesiones dan tiempo, no es que progresan tan rápido, ¿verdad? Por eso es que se recomienda el cribado, PAP, colposcopía para evaluar cuello. Pero como también les comenté en el transcurso de las clases, sería un estudio completo para evaluar ovario y endometrio, lo que es una ecografía transvaginal, ya que los tumores de ovario son muy silenciosos, ¿verdad? Los del endometrio, aunque dan sangrado, muchas veces a la paciente le confunde que es un sangrado, un intersangrado durante el ciclo. ¿Cómo esto se nombra en el PAP? ¿Verdad? Entonces, en el PAP tenemos otra nomenclatura, ¿verdad? Donde tenemos desde lo que anteriormente se conocía como clase 1. Clase 1 es normal. Y voy a ir anotando, voy a anotar en la pizarra para que ustedes puedan asociar eso, ¿verdad? Lo que ahí menciona como clase 1 normal, ¿verdad? ¿Qué es lo normal que a mí me informe? Y esto es muy importante para las chicas, ¿verdad? Y también para los varones, ¿verdad? Cuando tengan una paciente y le preguntan, ¿es normal o no mi PAP, ¿verdad? Lo normal es que esto informe extendido negativo para lesión. Para lesión escamosa intraepitelial. O puede que tenga las siglas, nada más, ¿verdad? Que el patólogo solamente diga extendido negativo para LIE. ¿Qué es LIE? Lesión escamosa intraepitelial. Ese sería lo mejor, ¿verdad? Si eso le sale, es perfecto. Y es lo que anteriormente se llamaba PAP normal. Está también el que dice extendido negativo para lesión, ¿verdad? Pero ya dice inflamatorio. Y aquí en este inflamatorio vamos a colocar como ejemplo, tricomonas. O a veces esto nosotros colocamos extendido negativo para lesión y le colocamos siglas. Hay siglas nuevamente que se manejan, ¿verdad? Para no colocar, porque saben que hoy día también las pacientes directos buscan, ¿verdad? Antes de ir a la ginecóloga. Entonces, inflamatorio. Este sería normal
es normal, ¿verdad? Porque es negativo para lesión, pero ya habla de que hay una inflamación. Después está lo que allá menciona como ascus. ¿Qué significa la palabra ascus? Allá está, ascus. Ascus ya me habla de una atipia de significado indeterminado pero donde no se puede descartar lesión de bajo grado. Es decir, se ven cambios donde me parece que puedan ser coilocitos, veo cierta atipia, pero no concluyentes para decir que es una lesión de bajo grado. Después está el que dice allá ASH. ASH o ascus-sil significa atipia de significado indeterminado donde no se puede descartar lesión de alto grado. O sea, tengo cambios sugestivos de atipia no concluyentes para un SIN 2 o un SIN 3. Después, en el PAP también se nombra lo que es HSIL. El HSIL puede ser SIN 2, donde el SIN 2 me habla de ¿qué tipo de displasia? Moderada. Entonces aquí nos falta uno. El L-SIL. El L-SIL es el SIN 1. Es decir, displasia leve. Y está el H-SIL, que es el SIN 3, que es lo mismo que carcinoma in situ, que es lo mismo que displasia severa. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que hace la paciente? PAP colpo, si la ginecóloga le ve una lesión sospechosa, toma la biopsia. O espera el resultado de PAP y luego toma la biopsia. ¿Cuál es? No, esto es lo mismo, esto es nada más como antes se llamaba, es lo mismo. Y aquí esta clasificación del PAP se llama clasificación de Bethesda. ¿Se acuerdan que había Bethesda en tiroides? En el PAP también es la clasificación de Bethesda, se llama eso. Entonces hay lo que es la biopsia y está lo que es ¿dónde dejé mi puntero? Bueno, entonces, para que vean que el mundo del PAP es otro mundo completo. Así se ve en el PAP. Por ejemplo, aquí vamos identificando las células superficiales e intermedias. Estos son los coilocitos. O sea, tiene ese aspecto parecido a un nodo frito, pero estamos en una citología, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en un SIN 1, muchas veces no se ve exactamente el coilocito, pero se ven la disrelación núcleo-citoplasma. Son células más grandes si es un SIN 1. A medida que es un SIN 2, la disrelación núcleo-citoplasma es mayor, los núcleos son mayores, más hipercromáticos, y así en un SIN 3 ya vamos viendo filas de células atípicas que tienen esa morfología más redonda, más ovoide, y en un carcinoma, si es escamoso, se ve las células que tienen ese aspecto fusiforme.
También puede que se detecte adenocarcinoma en un estudio de PAP, pero es más difícil, no es muy frecuente el adenocarcinoma, de hecho, en el cuello uterino. Y en este caso, a veces tiene esta secreción mucinosa. Estos son algunos casos, por ejemplo, donde, si ustedes observan aquí, hay displasia, ¿verdad? Pero no es concluyente para llamarlo una lesión de bajo grado. Entonces, esto es lo que le llamamos como ascus, ¿verdad? Ascusil, los núcleos son mayores, ¿verdad? No concluyentes de una lesión de alto grado, como vamos viendo ahí. En este otro caso, el fondo hemorrágico, la disrelación núcleo-citoplasma bien llamativa. Si esto nosotros vamos acercando la imagen, tiene un fondo necrótico, esto ya es un carcinoma, ¿verdad? O sea, nada más para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo va cambiando la nomenclatura. Esto también se ve que hay un fondo inflamatorio muy llamativo y unas células que están agrupadas, ¿verdad? Aquí lo mismo, grupos de células que están agrupadas, superpuestas, pleomórficas, ¿verdad? Y aquí en un fondo inflamatorio se ve un coilocito, ¿verdad? O sea, nada más para que ustedes vayan viendo que en PAP se utiliza otra nomenclatura, ¿verdad? O células que tienen así como ciertas distorsiones arquitecturales, lo llamamos como ascos. Carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso es el tipo más común en el cuello uterino, ¿verdad? Sabemos que esto está asociado con el HPV y existen actualmente muchos tipos de HPV, pero los más involucrados son el 16 y el 18. Esto es más común en países con bajos recursos y sobre todo si no hay un cribado citológico de salud pública. Morfológicamente hay varias variantes, puede ocurrir desde cualquier edad, ¿verdad? Desde los 20 hasta las pacientes más añosas. La incidencia máxima entre los 40 y los 45 años tiene una correlación con el HPV, sobre todo en el inicio temprano de las actividades sexuales. Es una masa que puede ser roja, friable, indurada, ulcerada, un área granular, sobre todo en tumores en etapa temprana, así como masas exofíticas papilares, polipoides, nodulares o profundamente invasivas, si son ya lesiones de larga data. El tamaño es variable. Tenemos varios tipos histológicos y 3 patrones: exofítico, coliflor, ulcerativo o infiltrante. Esta es la clasificación actual, o sea, tenemos muchísimos tipos, ¿verdad?, de carcinoma escamoso, desde el convencional, queratinizante, no queratinizante, basaloide, warty, papilar, usual, villogranular, endometrioso. O sea, existen un montón que tienen que saber si van a estudiar si van a ser ginecólogos, ¿verdad?, o oncólogos, o patólogos, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar, no voy a desarrollar todos estos tumores, ¿verdad? Vamos a estudiar los más frecuentes nuevamente, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan, están inclusive neuroendocrinos, carcinosarcomas que se originan, ¿verdad? Como ven aquí, en un estudio colposcópico ya se puede ver como una masa carnosa, como vemos ahí. En este otro caso, una masa que ocupa todos los cuadrantes, porque como les dije, ellos dividen como las agujas del reloj, ¿verdad? Puede que al abrir esto ya se vea que esté invadiendo más profundamente, como vemos aquí. Este nos dice que se disemina hacia la vagina. Puede que esto ya esté comprometiendo órganos como por ejemplo la vejiga, el recto, ¿verdad?, órganos cercanos. Y esto hace una diseminación directa a estructuras contiguas, así como también peritoneo, vejiga, uréteres, recto y vagina. También los ganglios se hallan afectados y las metástasis se dan en hígado, médula ósea y pulmón como sitio más frecuente. Entonces, ¿cuáles vamos a estudiar? El no queratinizante de células grandes, el queratinizante y el de células pequeñas. El de células pequeñas tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con los tumores neuroendocrinos. El 95% es el convencional, el clásico, ¿verdad?, el escamoso, que se divide en bien moderada y pobremente diferenciado, ¿verdad? Existe un porcentaje mínimo de indiferenciado que lo catalogan como neuroendocrino de células en avena o de células pequeñas, o también le llaman OAT cell. Todos los tumores dependen mucho del estadio, ¿verdad? Por supuesto, no es lo mismo tener un bien diferenciado queratinizante que tener uno de células pequeñas.
ya que este de células pequeñas es parecido al del pulmón y nos habla de un mal pronóstico. Los tumores tienen asociación sobre todo con el HPV-18, los que tienen un peor pronóstico. ¿Cómo se estadifica? Se estadifica, por ejemplo, estadio 0, que sería el in situ, el SIN3. El 1, que está confinado al cuello, y es lo que le llaman los ginecólogos preclínicos. Es decir, diagnosticado solo por microscopía. Se hizo un estudio y en la microscopía recién nosotros observamos. El 1A es aquel que no mide más de 3 milímetros de profundidad, así, y no más de 7 de manera horizontal, ¿verdad? Denominado microinvasivo. El IA2 es aquel que tiene el estroma mayor a 3, pero no mayor a 5, tomada desde la base y que la invasión horizontal no sea mayor a 7. El 1B es un carcinoma histológicamente hablando, ¿verdad? Donde, como menciona aquí, el carcinoma se extiende, ¿verdad?, más allá del cuello, pero no alcanza la pared pélvica. Afecta a la vagina, ¿verdad?, pero no al tercio inferior. O sea, no está en el tercio inferior, está bien arriba la lesión. El 3 ya es aquel que invadió hasta la pared pélvica. En la exploración no hay espacio exento de cáncer, ¿verdad? El tumor afecta al tercio inferior de la vagina. Y el 4 es el más agresivo, que ya va a invadir la pelvis verdadera, invade la vejiga, invade el recto, ¿verdad? Órganos que están cercanos. Entonces, en el PAP se identifican células que tienen esta morfología que vemos aquí, ¿verdad? Células donde el núcleo es muy grande para el citoplasma, células fusiformes, pleomórficas. Aquí pueden estar sueltas o pueden estar formando pequeños grupitos. Este, por ejemplo, nos dice es un carcinoma microinvasor, en el sentido de que esto era un in situ y que empezó a invadir el estroma. Esto se mide con una regla. ¿Cuál es el nivel de invasión en milímetros? Y este es muy parecido a nuestra lámina de laboratorio, donde identificamos aquí, ¿verdad?, un SIN3 donde hay displasia desde la base a la superficie, y aquí vemos pequeños nidos de células con un aspecto no queratinizante o pobremente diferenciado. Aquí justamente nos dice este es un carcinoma de células escamosas y lo cataloga de moderada a pobremente diferenciado, ¿verdad? Donde vamos viendo nidos. Moderada porque en algún sector tiene que tener un foco de queratinización. Aquí vemos otro carcinoma donde las células son altamente pleomórficas. Se ve un fondo hemorrágico y necrótico. Y aquí vemos un estadio 4, donde el tumor inició aquí, pero se extiende para arriba, se extiende a la vejiga y se extiende hacia la mucosa rectal. Aquí otro tumor, otro caso, ¿verdad?, donde generalmente aquí se inicia y va subiendo, va ascendiendo hacia el recto y hacia la vejiga. Entonces, el bien diferenciado sabemos que tenemos que tener perlas de queratina, atipia mínima, y tenemos que ver los puentes intercelulares. Aquí nos habla de un carcinoma que también va invadiendo y se identifica un proceso inflamatorio crónico. Si hablamos de tumores más frecuentes, lo más frecuente es que sean escamosos. Que sean adenocarcinoma es muy raro, y eso es lo que dice ahí. Si es adeno, también se tiene que originar de un in situ. Y también se vio que los adenocarcinomas se comportan como lesiones escamosas, con excepción al que tiene una asociación con HPV, que es 18, que es más agresivo. También tenemos que tener en cuenta que hay patrones que mezclan glandular y escamoso. Son los carcinomas adenoescamosos, ¿verdad? Y que también se vio que el pronóstico era menos favorable que los escamosos clásicos. También nos habla que hay una variante que es de células claras, que tiene un peor pronóstico y que está asociado con mujeres que consumieron el dietilvestrol. El dietilvestrol o DES es un fármaco que se utiliza, o sea, no sé si se sigue utilizando actualmente, ¿verdad? Porque se vio que este fármaco
anteriormente se usaba en mujeres que tenían una amenaza de aborto, que empezaban a tener dolor bajo vientre, un pequeño sangrado, como que iban a tener un desprendimiento, ¿verdad? El curso clínico se puede dividir en prevención y control del cáncer, donde, como dijimos, para cuello uterino es PAP y colposcopía, ¿verdad? El diagnóstico histológico, donde si la médica, la ginecóloga, ve una zona que le llame la atención, ella biopsia. Y de acuerdo a esa biopsia hay tratamientos nuevamente de acuerdo a qué es la lesión, ¿verdad? Colposcopía, la colposcopía las ginecólogas nuevamente hacen una especialización que se llama especialización en tracto genital inferior, que es una especialización que dura 2 años de vuelta. Donde aquí, por ejemplo, ellos ven un patrón vascular anómalo, mosaico, punteado, algo que le llame la atención que ella diga que tiene que biopsiar la zona. El PAP, ¿verdad? Y aquí está lo que hace rato les dije que les iba a dibujar en la pizarra. ¿Cuál es el tratamiento que hacen? Si dibujamos un útero, supongamos este sea el útero en sí y este sea el cuello uterino. Tenemos aquí lo que sería el endocervix y aquí el exocervix. Normalmente, como dijimos ahí, ¿qué se usa en el cribado? PAP y colpo, ¿verdad? Ahora, si la ginecóloga tiene una sospecha de una zona aquí que es irregular, vamos a colocar en color verde. Generalmente, el PAP, así está la lámina, ¿verdad? Y en la lámina, la ginecóloga mete un cepillito para tomar la muestra del endocervix. Y, por ejemplo, extiende aquí el endocervix. Y luego hay como un palito de picolé, que es para tomar la muestra del exocervix, donde arrastra, ¿verdad? Y extiende, supongamos, aquí el exocervix. Los dos tienen que estar en la muestra de PAP para que el estudio sea completo. Si yo no veo endo, se coloca negativo para la lesión, pero no se identifica epitelio endocervical. O sea, yo no evalué el epitelio endocervical. Entonces, ese es en el PAP. Muchas ginecólogas esperan el PAP para tomar el siguiente procedimiento, que es la biopsia, dependiendo del resultado del PAP. Algunas en el mismo procedimiento, ¿verdad? Ve una lesión que no le gusta y ya hace la toma de biopsia, ¿verdad? O, por ejemplo, la paciente es de lejos, vive en el campo y vino a tomarse, entonces ya le toma, ¿verdad? En la biopsia, nosotros vamos a informar sin 1, sin 2 o sin 3. Supongamos que puede que sea una cervicitis también, ¿verdad? Cervicitis, el tratamiento es de algo inflamatorio, ¿verdad? Si es un sin 1, como allá menciona, en el sin 1, a ver si dice el estadio, nombre de extensión, tratamiento, no está ahí. Sí, hay varios tratamientos, no sé si aquí está. Bueno, utilizan el cauterio, nos dice ahí, crioterapia y o sea, el láser ya es para más agresivo. Generalmente algunos, el SIN 1, utilizan una cremita, ¿verdad? Como una crema que es para el virus, ¿verdad? O utilizan, algunos queman, hacen como una cauterización, ¿verdad? En un SIN 2 o SIN 3, SIN 2 o SIN 2, 3 o SIN 3, en estos 3 casos, lo que se hace, en primer lugar es la biopsia, ¿verdad? Si la biopsia informa estos 3, ya se pasa a un cuarto procedimiento, que en este procedimiento se llama ConoLip, donde es con un asa, ¿verdad? Que ya no es solamente quemar ni usar una cremita, sino que ya se quita esta zona y esta zona. Ya es un fragmento mayor, como un cono. Por ejemplo, la lesión está aquí, entonces a veces solamente sacan esa zona, ¿verdad? Entonces a esto se le llama ConoLip. Y en este nosotros tenemos que informar márgenes. Los márgenes aquí
y los márgenes en profundidad. Entonces pintamos con tinta china para ver si está o no comprometido. Si esto viene comprometido, por ejemplo, informo sin 3 o sin 2, 3, margen ectocervical o endocervical comprometido. Si es ecto, generalmente a veces ellos le controlan nomás, ¿verdad? Porque al quitar esto queman lateralmente. Pero si es profundo el que está comprometido y es sin 2, 3, ya hay otro procedimiento que se llama conización, donde amplían como un cono y así es la muestra, tiene esta forma, como un cono. Y si este está comprometido nuevamente, ahí ya va a histerectomía. Algunas pacientes, como mencionamos anteriormente, si no tuvieron hijos aún, ¿verdad? Y tienen menos de 25 años, igualmente se les está haciendo esto, pero se le tiene que informar a la paciente, ¿verdad? De que esto disminuye la fertilidad. Inclusive el Conolip, el que es solamente quitar como fragmentos, eso va disminuyendo la fertilidad. Y algunas pacientes que ya, supongamos, tienen 4 hijos, ya tuvieron 2 hijos, tienen 40 años, ya algunas ya dicen, mejor una histerectomía. Pero generalmente no saltan los pasos tampoco, ¿verdad? Siempre tratan de hacer paso por paso, no ir a una histerectomía ya con un sin 3, ¿verdad? Pero, como ustedes saben, todo eso va a depender de la paciente, si la paciente está o no está de acuerdo. Bueno, entonces eso es lo que aquí he explicado. El pronóstico, ¿verdad? Depende del estadio y depende de qué tipo histológico es, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores pronósticos? La etapa clínica, ¿verdad? La mayoría de los cánceres humanos es un factor pronóstico importante, el estadio, ¿verdad? ¿Cómo están los ganglios? Porque la cirugía se llama cirugía de Wertheim-Mainz, donde se quita el útero y se quitan los anexos. Histerectomía total con anexectomía bilateral y se sacan los ganglios. Ganglios del lado derecho, ilíacos derechos, ilíacos izquierdos. Esa es la cirugía completa. Después nos habla del tamaño. Si el tamaño del ganglio, si, por ejemplo, no es lo mismo tener 4 ganglios comprometidos que tener 10 ganglios, ¿verdad? El tamaño del tumor importa mucho. No es lo mismo tener un tumor de 2 centímetros que tener uno que mida 5, ¿verdad? Si hay compromiso de parametrios, si hay compromiso de ligamentos, ¿verdad? El grado histológico no es lo mismo que sea un grado 1 de que sea un grado 3, ¿verdad? O que sea aquellos casos raros, ¿verdad? Aquellos de aquella clasificación que vimos, ¿verdad? También se vio eosinofilia asociada al tumor, ¿verdad? Si hay muchos eosinófilos asociados al tumor. Adenocarcinoma, para ir terminando esta parte, dijimos que esto no es frecuente, esto se usa con el uso de anticonceptivos orales y sobre todo en aquellas pacientes que fueron tratadas con dietilvestrol, ¿verdad? Sin embargo, como dijimos, también se vio que hay asociación con el HPV 16 y 18 y el carcinoma se va propagando al endometrio, a la vagina, hace metástasis a los ganglios, también a los ovarios. Y tenemos que ver que también existen casos de combinación del adenocarcinoma en el cuello y también que haga mucinoso en los ovarios. Se clasifican en bien diferenciados, donde hay un crecimiento de 10% o menos de componentes sólidos, donde las glándulas son bien identificadas, pueden formar papilas, estratificación mínima de 3 capas y figuras mitotíticas poco frecuentes. Moderadamente diferenciado del 11 al 50%, aquí ya vamos a identificar glándulas más complejas, cribiformes, áreas sólidas de hasta el 50%, núcleos más redondos e irregulares, nucleolos prominentes. Y el grado 3 o pobremente diferenciado, más del 50% del componente sólido, pocas glándulas reconocidas, significa discernibles, hojas o sábanas de células malignas, puede haber células en anillo de sello, desmoplasia marcada y necrosis común. La terapia preferida es la radioterapia sola o en combinación con la cirugía. Y el tratamiento también es la histerectomía, pero como nos dice aquí, la incidencia de tumor residual es mayor en las muestras de histerectomía. Entonces, les pregunto, una paciente que ya se hizo histerectomía, ¿se tiene que volver a seguir haciendo su control ginecológico y toma de PAP si ya no tiene
Cuello si ya se le sacó. Hay un muñón, se deja un pequeño muñón y a veces en ese muñón recidiva de vuelta. Entonces sí, igual, si ya se hizo histerectomía por cualquier motivo, por ejemplo un leiomioma, no tuvo nada que ver con lo que es cuello, pero era un leiomioma, igual se hace PAP y colpo, igual. El pronóstico depende del estadio clínico, de la cantidad de tumor, del grado histológico y del estadio ganglionar. En la mayoría de las series se vio que el pronóstico era menos favorable en los adenocarcinomas, ya que no son muy frecuentes comparando con el escamoso. Esto se puede identificar como una masa también polipoidea, ¿verdad? Se ve la formación de estructuras glandulares. Y aquí también se vuelve a clasificar en varios tipos, papilar, mucinoso, etcétera, ¿verdad? Que no voy a entrar a hablar. Entonces, esta pregunta para todas las chicas, ¿verdad? Este año te hiciste tu Papa Nicolau, ¿verdad? Aquí en Paraguay existe una ley que es la 3803/9, donde hay una, o sea, que otorga licencia laboral a las mujeres para que puedan hacerse su PAP y también su mamografía o ecografía mamaria, ¿verdad? Es un día libre que debe ser remunerado, ¿verdad? Y este es nada más, ¿verdad? Un ejemplo de una muestra de PAP, ¿verdad? Este es o sea, son coilocitos, son cambios citopáticos virales, ¿verdad? Es un SIN1 comparando, ¿verdad? Con esta imagen. Cuando le decimos usen su imaginación, ¿verdad? Generalmente aquí hay, a esto se refiere, ¿verdad? Estas son tipos de mitosis y a qué se parecen, ¿verdad? Entonces, para que vean, ¿verdad? Que básicamente pueden existir varios tipos de mitosis. Y bueno. Sí da, sí da, sí da, aquí está. De sólido y las glándulas. Área sólida, así como endometrio. Endometrio todavía tampoco dieron, pero como en endometrio también, según el FIU, tenía el porcentaje de formación de glándulas y áreas sólidas. Y aquí también. Então aqui dá para inverter e colocar tipo assim, mais de 90% de formação de glândula. Claro, claro. Sí, podés estudiar de las dos maneras. ¿Sí? No, pero ahí dice glándulas bien formadas. Aqui daí a gente Bueno. uniformiza.